Puyawalti nokniwan momachtihkej Y yo, maestro, buenas noches, maestro. tlen nikan nemi niktlasojkamati miek oksepa nikati moitztikatej pa in tlayua kampa tikonixtlaloskej tonauatlahtol kenihki mihkuiloa kenihki tikpouaskej. Bienvenidos, hermanos estudiantes. En la clase de hoy eh, vamos a iniciar con la vez pasada nos quedamos con los sustantivos de actor, no sin antes preguntarles cómo van con las actividades que se les encomendó, si hay avance o tuvieron dificultades, no sé, comenten. Maestro, Tomasiani, ok, las damas primero. gracias, Tazokamati. Nos dejó que escribiéramos sustantivos concretos. ¿Sí? ¿Y cómo van con las conjugaciones de los verbos? ¿Ya los terminaron? ¿Tuvieron dificultades? Maestro, yo tengo un poquito de dificultad para los tiempos, pues pasado, presente y futuro, pero le estamos, eh, maestro, yo me confundo, sí, sí, aunque trato, pero me confunden los pronombres personales cuando aparece que ti y luego que ki y luego otras cosas. Ahí es a donde me confundo yo, maestro. No sé cómo lo voy a hacer con eso. Los prefijos. Los prefijos, maestro. Ah, correcto. Pero Vamos a, estudiamos y yo pienso que poco a poco este, vamos a tratar de, no tratar, vamos a hacerlo de formar las oraciones, porque los tiempos también para conjugarlos este, no es tan fácil para mí, pero ahí estamos, maestro. perfecto. Sí, bueno, nada más para saber cómo andan con las actividades. Ya, si tienen dificultades en esa parte, voy a tratar de lo vean, lo lean, lo practiquen y vean las partes, ¿no? Que compone el conjugar los verbos en la lengua náhuatl. ¿Alguien más? Bien, miren, antes de hacer el repaso de lo que ya hemos visto, vamos a terminar con las diapositivas de la vez pasada, donde veíamos de forma general los diferentes sustantivos. Nos quedamos en los sustantivos de actor. ¿Qué les parece? Después de terminar esto, ya hacemos un repaso. ¿Sí les parece? Se llama, Adelante. ¿Qué más, maestro? Eh, Sí, maestro. Culminamos las diapositivas de la clase anterior. Ya en esta ocasión les voy a presentar la última parte de la diapositiva, que son los sustantivos de actor. Nos dice que los sustantivos se refieren a ciertos oficios o profesiones para nombrarlos. En la lengua náhuatl es necesario aglutinar ciertas raíces de palabras que describen el trabajo que realiza el nombre del actor. Por ejemplo, tlapahtisquetl, el que cura, y nos referimos al doctor. En este caso, la partícula tla se refiere a persona, pastilla, curar, el que, a quién y se dedica. Y el TL marca de sustantivo. Entonces, con todo junto nos dice que es el que cura. Tlapahtiquetl es el doctor.
Tlamachtiquet. Igual, si ustedes se fijan que está separado el Tlamachti, que el que enseña, profesor, ni, mo, ni manowía, defender, ni manowía, Tlamanowihket, el que defiende, abogado, Tequihuatlayecanquet, el que guía con autoridad, autoridad o presidente, Teocali, Tlayecana, guía, Tlayecanquet, guía, Tlayecana, guiar, Tlayecanquet, guía, Caltlayecchihuasquet, el que construye edificios y se refiere a un ingeniero, Masehualtequichisquet, que sirve al público, servidor público. Masehualtequichisquet, Masehuali es gente común, Masehuali. Pipilti, gente de la nobleza, Pipiltin. Xochtlatohquetl, el que escribe poesía, que se refiere a un poeta. Tlahcuilohquetl, el que escribe, escritor. Tepanchihquetl, el que construye paredes. De Tepantli, Tepanchihquetl, albanil. Tlamacaquetl, Tlanamacaquetl, el que vende. Y nos referimos a un comerciante. Por ahí, si pueden apagar su micrófono para que los demás se escuchen. Sí, porque tiene ese, Déjenme checar. Ah, ya está. Ajá. Tlacualtlanamacaquetl, el que vende comida. Tlacualchiquetl es cocinero o cocinera. Aquí hay una diferencia. Tlacualtlanamacaquetl, el que vende comida. Y Tlacualchiquetl, cocinero o cocinera. Tlachpanquetl, el que barre, barrendero. Tlamasquetl, el que entrega la ofrenda. Tlamasquetl, ofrendador. Tlamanilistli, ofrenda. Tominposquetl, el que cuenta el dinero, que nos referimos a un contador público. Xochtlanamakaketl, el que vende flores, florista. Pizzotlanamacaketl, el que vende carne de puerco, carnicero. Nácatl es carne. Aquí lo vamos a desglosar. Nácatl es carne. Pizzotl es cerdo. Namaca es vender. Tla se refiere a persona. Que el que y el TL es el sustantivizador. muy bien así, maestro, así sí vamos a avanzar más. Perfecto. Y aquí tenemos un tipo cómic donde entablan conversación dos personas. Es Tenoch Tizoc. Dice Tenoch, Noiknintzin Kano o Tinemia. Temach Tizoc. Onimomachti aman noteki nitlamanouihketl. Huantehuatzin manouia es defender. Tenoch. Nehua amo nimomachti. Noteki nitlanamacaketl. Huan nosiwa tikinnamaca kakme. Huan tlakentli. Tlakemitl. Tizoc. Tikpia mokonewan. Tenoch quema, ome, se telpocatzin huan se ichpocatzin. Telpochtli es niño, ichpochtli es niña.
Entonces, a lo que se refieren es de que le pregunta que a dónde andaba y el otro le contesta que estaba estudiando y ahora es abogado. Y le pregunta al otro, Tejua, pues y el otro contesta que él no estudió, él se dedica a vender, a vender guaraches, dice, él y su esposa venden guaraches y ropa, tlaquentli, tlaquemitl. Después le pregunta que si tiene hijos y responde que sí, tiene dos, una niña, un niño y una niña. A eso se refiere. En lo posterior, si gustan, se los traduzco al español para que vayan viendo cómo se van hilando las palabras. ¿Qué mata más, Jenny? El sustantivo de instrumento, este es otro tipo de sustantivos. Son sustantivos compuestos para nombrar objetos y por su función en vida de los seres humanos. El sufijo de estos sustantivos son was, tli, io, ionni, conni, was, acción que realiza y marca del sustantivo es tli, i. Y bueno, vamos a trabajar en esta parte con ¿Mm? el verbo tlachpana, el verbo piloa, colgar y barrer. En su momento vamos a Y aquí trabajar con estoy estos yo. verbos. Medicare. Aquí estoy yo. Y bueno, aquí Guarda esas hojas, ese sobre. les presento parte de lo que vamos a ver. Ya está Dice todo entonces relleno. Ajá. Ahora vamos a tlach- irnos tan fuerte, nomás que los lea, que lo vea para estar seguros. tlachpahuastli, escoba, tlapiloa, tlapiloastli, gancho para colgar ropa, tlapipitzoloni, abanico, movimiento, ión y pizzón, tlapipizzo, tlapipizza. Este es loni, el movimiento long de Olin, long, nada más que en este como es una palabra compuesta, se forma long. Tlapipizzoloni, abanico. Tepoztlaceseyaloni, refrigerador. Tepozpatlani, avión. Coscatl, collar. Xochicoscatl, Xochicoscaloni, collar de flores o Xochicoscatl, Coscaloni, collar. Tlaquentli, Caltlanamacaquili, Caltlacualtlanamakili, restaurante. Caltlaquentlanamaquili, es tienda de ropa. Calxochtlanamakili es florería. Caltlaxcalnamaquili, tortillería. Y Nia Caltlaxtlanamakili, Nia Caltlaxcaltlanamakili, Nicnequi Tlaxcali. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿Qué más? Sí. ¿Qué es tlaquentli? Tlaquentli es ropa. Ah, ¿qué más? Tlaquentli. Por ejemplo, dice Tlaquen. Caltlaquentlanamacaquili es tienda de ropa. Tienda, ropa, donde se vende ropa. Ajá. Entonces, esto es nada más la presentación de los diferentes tipos de sustantivos y vamos a
ahondar lo que es la parte de los sustantivos concretos. Por eso la vez pasada les decía que investigaran acerca de los sustantivos concretos y bueno, no sé si alguien realizó la actividad. Es el momento de presentarlos o por si no tuvieron a lo mejor el tiempo, no pudieron realizarlo, no se preocupen, igual les vamos a presentar otras. Ahora sí, ¿alguien hizo la actividad? Maestro, Ajá. maestro, yo no los hice, ¿sabe por qué? Porque yo los tenía en mi WhatsApp, en mi celular, pero los pasé a mi computador y en mi computador no los encontré, no los encontré. Oh, Entonces ya. ya nada más los leí el domingo y el viernes, pero en mi celular, entonces me veía muy chiquito. Yo no sé por qué, yo sé cómo sé bajar y los leo en mi computadora, pero esta vez no pude, no sé por qué. Sí, sí, comprendo. Falló la tecnología. Sí, no, no se preocupe. ¿Alguien más realizó la actividad? ¿Qué más? Sí, los sustantivos concretos, ya nos había comentado que son los que se pueden cuantificar, tocar, manipular, percibir por los sentidos, ver, tocar, oír, oler o saborear, ¿no? Sí, Y sería lo que es eh, mesa, eh, cuapatlaxi, ajá. Cuapatlaxin. is, iscuintli, perro, totot, Itzcuintli. pájaro, yolot, corazón, tet, piedra, tecomat, ánfora, tlali, tierra, xochitl, flor, contli, olla, mm, tlacot, leña, matli, mano, oxtli, camino, paxtli, medicina, cactli, huarache, tantli, diente, amoxtli, libro o códices, cotlacuiloli, lápiz de madera, tlaquentli, ropa o prenda, comali, comal, chocolate, chocolate y cowal, serpiente. Sí, es correcto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más realizó la actividad? Bien. Si no, si no realizaron la actividad, no se preocupen. Igual vamos a seguir trabajando con los diferentes sustantivos. Los sustantivos nos dicen que son las palabras que utilizamos para nombrar a los sujetos y objetos. Una de las características que tienen los sustantivos en la lengua náhuatl del sur, de esta parte, que es del estado de Guerrero, es que son neutros en su género. Es decir, no se hace una distinción entre lo masculino y lo femenino como ocurre en el español. Los sustantivos, un sustantivo es una palabra que usamos para nombrar todo lo que existe o puede existir, como animales, lugares, personas, cosas, etcétera. La gran mayoría de los sustantivos tienen la terminación tl, tli, li y in. Mismos también se les llama absolutivos cuando pluralizamos dicho sustantivo. Estas terminaciones se absuelven, se eliminan. Por ejemplo,
Cuando decimos en singular tochtli, que es conejo, la terminación de tochtli se, se elimina prácticamente. El tli va a quedar toch. Para pasarlo a plural, le ponemos el me. Dice tochme, ya nos referimos a los conejos. Entonces, nuevamente en singular es tochtli, pero el término tli se elimina y se pone me para pluralizar, para decir tochme. Pizzotl, que es el cerdo, el marrano, el pizzotl. Igual queda el pizzo, lo pluralizamos, le ponemos me y ya dice pizzome. Muchos, mieque, pizzome, muchos marranos. Nos sirve para pluralizar. Entonces, la partícula me es el pluralizador para los sustantivos y sustituye a los absolutivos TL, TLI y G, I. Es una característica de los. También cuando aglutinamos los sustantivos con los adjetivos posesivos. Por ejemplo, dice shitomatl. Jitomate es un nahuatlismo. Shitomatl. No, mi, mo, tú y de él o ella, tú de nosotros, anmo de ustedes, in de ellos o de ellas. Por ejemplo, noshitoma, mi jitomate, moshitoma, tu jitomate, ishitoma, su jitomate, toshitoma, nuestro jitomate, anmoshitoma, su jitomate de ustedes, inshitoma, su jitomate de ellos o ellas. Entonces se eliminan los absolutivos en estos ejemplos cuando aglutinamos los sustantivos con los adjetivos posesivos. Y aquí está el ejemplo. No sé si lo alcanzan a ver o a lo mejor está muy pequeño. ¿Qué más? Sí se ve. Sí, bien. Ahí está Sí se bien, ve. maestro. Ahí está. Entonces, es esta parte es una característica de los sustantivos. Y bueno, aquí igual les presento otros sustantivos que son los en singular. La característica de los sustantivos en singular, por ejemplo, águila, cuautli, en plural es cuaume, águilas, ardilla, ocotequili, techalotl. Aquí es una variante, puede decir ocotequili o techalotl. En algunas partes lo conocen como techalotl y en otras partes como ocotequili, la ardilla. Ocotequilime o techalome. El tecolote, tecolotl, en plural es tecolome, tecolotes. El caballo, algunas partes lo conocen como caguayo y en esta parte se le conoce como tehuixnotl. Caguayosme o noisqui, tehuixnome, caballos. El codorniz, solín, solín, solinme, codornices. El colibrí, huihuitzilín, hui- huitzitzilín, huitzitzilín.
Huitzitzilme, huitzitzilme, colibríes. Conejo, tochtli, tochme, conejos. Coyotl, coyome, coyotes. Chapulín, chapuli, chapulme. El gallo, castil, castilme, gallos. Gallina, guanaca, en plural, guanacame, gallinas. Gato, mistón, en plural, mistome, gatos. Zancudo, moyotl, en plural, moyome. Ocelot, ocelote, en plural, ocelome. Oveja, chitopapach o ichcachito, chitopapachme, noso, ichcachitome. Noso o, quiere decir pájaro, totot, en plural, totome. Paloma, huilot, huilome. Perro, chichi, itzcuintli. Chichime, itzcuintlime o itzcuime. Puede decir esto, este último, el itzcuime es una variante. El pollito, piotl, pillotl, pillome, noso, pillome. Res, cuacue, cuacuesme o cuacuestín. Pez, michi, michin, michime, noso, michme. El puerco, pizzotl, pizzome. Rana, acuacuatl o cuellatl. Acuacuame, noso, cuellame. El ratón, quimichin, quimichin, quimichime. Serpiente, coatl o coame, coatin. Sopilote, zospilotl, zospilome. Zorrillo, yepatl, variante patl, yepame, noso, epame. Esto es una característica de los sustantivos. Esto también lo vamos a ir Ma- trabajando. Maestro, una preguntita. ¿Le puede bajar un Sí, poquito en donde estábamos? Noso, ahí me confundo. ¿Qué? Noso, michome noso. ¿Qué quiere decir noso ahí, maestro? noso es o. Por Oh, ok, ejemplo, ok. Muy bien, maestro. chitopapachme, noso y cachitome. Estos son dos variantes que se practican aquí en la región. Chitopapach se refiere a igual a la oveja o también se le conoce como ichcachitome de Ichcatl. Ok, maestro. Ok. Y el Oh, noso es o. Decimos ok. chitopapachme, noso, ichcachitome. Quema, maestro, gracias. Eh, Bien, esta diapositiva se las voy a compartir también.
Maestro, cuando dice sujetos, ¿es sobre las personas? Sí, Ok, ok, maestro. Sujetos o objetos. Muy bien, maestro. sujetos, objetos. Bien, entonces, ahora sí, vámonos a la actividad de hoy, son los sustantivos concretos. En esta clase vamos a trabajar los sustantivos concretos. Ya vimos la particularidad de los sustantivos en la diapositiva que apenas analizamos y nos dice que en náhuatl los sustantivos concretos son los que pues vimos la vez pasada con la que iniciamos. Nos dice que son aquellos que nombran cosas, seres o elementos tangibles, es decir, que se pueden percibir con los sentidos. Estos nombres son muy importantes en la lengua porque reflejan la relación directa con la naturaleza, con la vida cotidiana y con la cosmovisión del pueblo náhuatl. Aquí tenemos unas imágenes con sus respectivos nombres. Por ejemplo, casa, Cali, coyote, coyotl, tortilla, tlaxcali y piedra, tetl. Estos todos son tangibles, algo que podemos percibir, tocar. Y nos dice que tenemos algunos ejemplos de sustantivos concretos que están en la naturaleza, que es atl, tetl, cuautli, tonal, tlacatl, cuetzpalin, coscatl. Y es aquí donde íbamos a trabajar con lo que ustedes investigaron. No sé si me pueden apoyar. ¿Qué más ejemplos de sustantivos concretos encontramos en la naturaleza? Díganme ustedes, los escribo y con eso vamos a trabajar otras tres, cuatro, cinco. Tetl, maestro, sería Tetl, ya está. Piedra, Tetl, ya está. Ah, ajá. sí, ya está. Sí. Mm, De Muy bueno. piedra. ¿Sí? Xochitl, Xochitl, Lapizali, flor, Iscuintli. Xochitl, Itzcuintli. Itzcuintli vamos a ponerlo aquí en animales. Lapizali queda aquí, maestro, también. Tlapitzali, Ajá. Tlapitzali, tlacot, Chile. leña, tlacot, tlacot. Ajá. Chile. Chile. Chili. Eso lo vamos a poner en Lo vamos a poner alimentos. en el- Maestro, árbol, ¿cómo se dice en náhuatl? Cohtli, Cuautli. Co- cohtli, Cojtli. cohtli. Árbol. Ahí está. Tlapitzali. Flauta. ¿Quién dijo tlapitzali? Yo, maestro, son Eh, flautines, son flautas. Ajá. Las flautas de carrizo, ¿no?
Pueden ser de carrizo o de barro también. Ah, correcto. Ujú. ¿Qué más? Agüero, Citlali, Citlali. Estrella. Yetl, Jet. Lo vamos a poner en alimentos. ajá, Ajá. ¿Qué más? Tlaxcali, Tlaxcali, igual, aquí en alimentos. Para esto lo vamos a trabajar en naturaleza, objetos de la vida cotidiana, alimentos y animales. Bien, maestro, así para que uno tenga idea Sí, de las cosas que son así es correcto. Sí, para tener un orden y poder identificar. y no revolvamos porque uno se revuelve si lo mezclamos. Hay animales, árboles, cosas Sí, es así, ¿no? correcto. Bien, maestro, quema, maestro. Ajá. ¿qué más? Entonces, ¿qué más podemos encontrar en la naturaleza? En la naturaleza, ¿cómo se Nube. dice Magay, maestro? Atl, Atl, ya está. está Atl, maestro. Ah, sí, ya está, es el primero. nube es Río, Moxtli, Mostly, Moxtli, mostly nube, sí. Tototl, neblina es Ayahuitl, Ayahuitl, ajá. Ayahuitl, maestro Totón, pájaro o ave. paja. Van animales. Lo vamos a poner en animales. Ahí Ujú. también puede ir coatl, ¿no, maestro? En animales, sí. Ajá. Ayahuitl es Neblina. neblina. Muy La bien. luna, Mestli, Ajá. A ver, permítame insertar. Metzli. Entonces también podría ser el Ilhuicat, Ilhuicac. cielo, cielo. Ilhuicac. Ujú. Cielo. Ajá. Maestro, ¿cómo se dice río? Huellat, Huellat es Hueyat, mar. Hueyat, sí. Hueyi, Hueyi, Atl. Hueyat. Hueyat. Atoyat, Atoyat es río. Ajá. Atoyat. Río. Hueyat es mar. Ajá. Sí, me comentaban. En cerro. Tepet, cerro. Tepet. Tepe, Cerro. Ajá. tierra es Tlali, Tlali. Tentli, Tlali. Tlali. Ujú. Zacat, Atoyat. Zacatl. Zacate. Maestro, Ajá. ¿cómo se dice palma en náhuatl? Toyatl. Toyot. Toyatl. Palma. Ajá. Ahí está. Atezcat, lago. A- Ates, Tezcat, Atezcatl, Atezcatl. Lago. lago. Ajá.
Muy bien. Mm, ¿Cómo se dice noche, maestro? Noche, Sí, Tlayoa, Tlalicot, Tlayoa, La, Tlayohua, la yo. Tlayoa. Tlayohua. Gracias. Ujú. Tisluitl, granizo. ¿Quién es ese? Tesihuit, ajá. Qué Tesihuit, marrano. Tesihuit. Granizo. Granizo. Sí, ya voy. ¿Ya? Mira, Ah, pues ya agarro tu tuyos son dinero. 400 de lo que se vendió de allá abajo. Maestro, lluvia. Esta. Lluvia, Quillahuitl, Es 900. Quillahuitl. No. Ahora Son sí. 4, ¿es 4,000? ¿Los de la pollería? Ajá. Ya. Este, Ujú. Tlapetlanalol, trueno. La pe- Tlapetlanalol. Tlapetlanalotl. ¿Qué más? Trueno. Ajá, trueno, Trueno es lo trueno. mismo que rayo, maestro. El rayo. No, No, pero no. Tlapetlanalotl. Tlalolini, sismo. Tlalo- maestro de Hecat, Ejecatl. Ajá. Eh, bueno, aquí lo conocemos por Yejecatl. Yeyecle, sí. Ejecl, Yecatl, Yecatl. O Ejecatl también puede. Fuego, Tl, Mm, Tletl. Atlet. Yolo, corazón. Ajá. Yolotl. Yolotl. Corazón. Ajá. Sentli, Sentli. Mazorca, ¿no? maestro calabaza, ¿cómo se dice? Ayotli. Ayotli, ayotli. Ayotli. Pero a lo mejor ese va a entrar En alimentos, Alimentos. en en alimentos, sí. alimentos, ¿no? Sí, sí, maestro, en alimentos. Siwat, Igual. mujer. Ujú. At, ¿ya Muy puso at? Atl, sí. Agua. Atl, ya está. El primero, Atl, Ah, Tetl, ya. Cuautli, Mm. Tonal, Tlacatl, también ya lo habíamos puesto. Quetzpalin, Lagartija, Xochcatl, Coscatl, Os- perdón, Coscatl. Collar de jade o piedras preciosas, Coscatl. Xochitlflor, Tlapitzali, flauta, Tlacotl, Piedra. leña, piedra, tetl. Ah, ya está, Tet. Sí. Sí. Ujú. Mm. Bien. Maestro, hágalo más grandecitas las letras. Sí, sí está bien.
Y nos las sube para releerlas, maestro. Maestro, ¿cómo se dice frío? Frío, sesek. Nieve, Nieve a lo mejor sería una palabra compuesta. Nieve. Tlaseselis, tlaseselistli. cometa, Cometa. Otro ya, no, ya. Es mío. Mi viejito. Y Ahora vamos con alimentos o animales, maestro. Ajá. Tamoyotl. Tlamoyotl. Tlapetlanyotl. Bien, miren, con estos vamos a trabajar, vamos a hacer unas pequeñas oraciones. Quema, Camaciani, maestro. quema, volcán, ¿cómo se dice? Tepetlitl, te, tepe, tetlet- tepetletl, el de Tepetl y el Tlitl, Cerro volcán, y fuego, ajá, no, cerro de fuego. Ah, Cerro de quema. Fuego, Tepetlitl. Ajá, les comentaba, por ejemplo, aquí podemos formar pequeñas oraciones. Este va a ser el trabajo de ustedes. Mira, ya tenemos los sustantivos concretos que podemos encontrarlos en la naturaleza. Ahora, lo que van a hacer ustedes, por ejemplo, vamos a utilizar los pronombres personales y podemos escribir Nehua, Nehua, Nikpia o Nikpilla, como ustedes lo quieran escribir, Nehua, Nikpia, Nicpía, Ome, y estamos utilizando los números, y por ejemplo, Ome, Coscatl, ejemplo, Nehua, Nikpia, Ome, Coscatl. tengo 2 collares. Ah, exactamente. Yo tengo 2 collares. Igual estas oraciones las pueden conjugar en tiempo presente, pasado o futuro. Este es un ejemplo. Diga otro, aquí así de rápido, así como caiga, como lo entiendan. Yo veo la luna. Nejua, Nejua, nejua. Nikita, ya estoy utilizando el prefijo ni.
Ujú. Quita, Nikita, Nikita, Metzli. Maestro, Ajá, ahí es a donde yo me confundo. Cuando sí. lleva Negua y Nick. ¿Se usan los dos o nada más puedo usar uno? Cuando estamos escribiendo oraciones se utilizan los dos. Los dos, ok. Ajá. Nejwa, Nikita, Metzli. ¿Y qué estaría diciendo ahí, maestro? Yo veo la luna. Y por ejemplo, si le quito Nejwa, nada más sería veo Veo. la luna. Ok, ok. Ahí es donde yo me confundo muy feo, maestro. Ajá. Nejwa, Nikita, Mesli. Yo Ok, veo la luna. Pero si le ok. quitamos el Nejwa, sería Nikita Mesli. Entonces Yo pienso que ya la caché, maestro. va a decir veo la luna. ¿Sale? Maestro, Otro, maestro, ¿y cómo se dice amo en náhuatl? Amo la luna. Nictlazohtla. Mixtlazotla. Ujú. Mes- Nictlazohtla, Metzli. Y para hacerlo más completo, Nejwa, Nictlazohtla, Metzli. Lo escribimos si gusta. Nejwa, Nic, Nic o Nitlazohtla. Nitlazohtla es un verbo. Nitlazohtla, Metzli. Nejwa, Nitlazohtla, Metzli. Ok, maestro. Ay, sí, ahora sí ya entendí eso, era lo que me confundía eso. De, de negua y ni. Eso, ya, ahora sí sé qué es ni. Por ejemplo, si le quitamos Nejwa, ¿cómo va a decir? Amo la luna. Amo la luna. Amo la luna, exactamente. Nitlazohtla, Metzli. Ajá. Esa es la diferencia. Otro, Pero Temastiani dice que en una oración siempre debe de llevar el nejua, ¿sí? el Nejwa, ajá. En una ¿Qué más? oración. Dependiendo, por ejemplo, ve que en las poesías se utiliza mucho los prefijos ni, nick, ti, Sí, sí. ajá, sí. Los prefijos de los verbos regulares y los verbos irregulares. Pero ya en las oraciones, por ejemplo, como ustedes están aprendiendo, sí es necesario que conozcan esta parte. Ah, entonces, otro, ya el último y ya pasamos a lo demás. Sebastián, ¿y yo puedo participar? ¿Sí? Sí. Nejuan Icpía Seyolo. Nejua, Nicpia, Nejua, Nicpia, yo. Ajá, Yo tengo un corazón. yo tengo un corazón. Así es. Ahí está, sí, ya vieron cómo se van formando las oraciones. Ya estamos utilizando los pronombres, los verbos, prefijos. Estamos utilizando números aquí, miren, y estamos utilizando sustantivos concretos. ¿Se Maestro, ¿cómo se dieron cuenta escribe? cómo ya vamos aglutinando todo lo aprendido? Maestro, ¿Qué más? Sí, ¿cómo se dice me gusta ver el lago?
Yo me Me gusta ver el lago. Nehua. Nehua. Sería a mí me gusta. Ajá. Nicuelita. No, pero quiero decir que diga, yo me gusta ver el lago. ¿El lago o el agua? El lago, lago, Ah, el lago. Atezcat. Nehua. Nicuelita. Niquitas. Niquitas. Atezcatl. Atezcatl. Nehua, Nicuelita. Niquitas. Atezcatl. ¿En español? Yo me gusta ver el lago. Gusta ver el lago. Ahí está. Gracias, maestro. Así, Nehua, ya voy Nicuelita. agarrando la onda Niquitas. ahí. Atezcatl. Ujú. Sí, es Eso me correcto. confundía. Sí, sí, maestro. No avanzaba por eso. Ahí está. Nejo, Nicuelita, Niquitas, Atezcatl. Sale. Entonces, bueno, este es un ejemplo. Ya ustedes en sus ratos libres repasen esta parte y empiecen a escribir oraciones, así como estos pequeños, a lo mejor no de gran dificultad. Porque, por ejemplo, aquí el de dice Nejo, Nicpias, Yolot, le podemos poner grande, güey, ¿no? Ya dice, yo tengo un corazón grande. Tema. Nejuanicpiase yolot güey o güeyolot. Corazón grande o grande corazón. ¿Eh? Miren, esto ya se va haciendo más, un poquito más largo. Nejuanicpiase yolot güey. Yo tengo un corazón grande. Bien, entonces, no sé si tengan alguna pregunta, duda o dificultad. A lo mejor piensen que no van a poder hacer esta actividad. Es momento de, de preguntar. No, yo pienso que ya con esos ejemplos ya, maestro. Bueno, los demás que dicen, ¿Qué más? Tema. Tema, ¿Qué más? Sí. tema, Tomás tiene. adelante. Bien, entonces los otros sustantivos concretos que los podemos encontrar en la vida cotidiana y nos dice que son objetos. Como primer ejemplo tenemos Cali, casa, metlatl, metate, piedra para moler, comitl, olla, petlatl, petate, tamali, tamal. ¿Daban Y bueno, alimentos ese maestro? este tamali sí es lo que les iba a comentar. Este tamali lo vamos a quitar porque esto va a ir en alimentos. Ahí está. Entonces, objetos. Chicali, Algo de lo que hayan, vasija, Xicali, algo de lo que ustedes hayan investigado, Xicali. Ajá. Poposhkomi, ¿Quién dijo Xicali? yo, Chicali, vasija, Vasija. Aquí lo conocemos también por jícara, Xicali, pero sí está, sí es correcto. vasija, Vasija. tema. Ujú. ¿Qué otro? Guaracha, maestro. Guarache. Eh, cactli, cactli, guarache.
Ajá. Calzomit, pantalón. Mm, Cal- Calzomit, Ujú. Calzómetro. Pantalón. ¿qué más? Cinturón, maestro. Ujú. Cuetlash. De Cuetlachtli. Cue. Cuetlash. Tlatilnili. Cuetlash. Tlatilnili. Cinturón. Muy difícil esa palabra, man. Cuetlaxtlatilinili. Esta es una palabra compuesta de cuetlax es de cuetlaxtli, cuero, y Mm. tlatilinili, algo que sostiene, ¿no? Cuetlaxtlatilinili. Ujú. Sombrero, maestro. Sombrero, Cuatlamanali. Cuatlamanali de cua de esta parte. Y tlamanali, algo que se pone. Cuatlamanali, sombrero. Ajá. molcajit, molcajete, Molcajit. Ajá. Metlapile, maestro. Metlapili. Metlapili. Metlapil. Ajá. lequil, ¿Cuál? brasero, ¿Cómo? fogón, Ajá, pero ¿cómo? No escuché. plequil, ¿De Queen? tema, Fogón. ¿Mm? Icpali, Ispali. De estos juntos, otro paquete. Estos tres. Esto es del banco. ¿Lo pagaron o vamos a pagar? Ispali. es- me refiero a silla. Ujú. huipil, Huipil. vestido, Ajá. Huipil. Y que juntarlas con Ajá. las otras. Estas las tenemos ¿Eh? aquí. ¿Cuáles? O las Yo echan los guardé. aquí, ajá. Es que así no me... Juntos porque los vamos a llevar este jueves con esa mujer. cactli, Ya no hay que llevar los Ya. otros, ya no, ya lo hicieron. zapato, Ajá, yo pienso. Sería igual la misma situación del zapato. Cuetlash.
Huetlaxcactli. ¿Mm? Como que cuetlas, maestro, es algo de poner o qué. Ajá. La última. Amoxtli, Amoxtli. Libro. ¿Y libros cómo se dice, maestro? Amochme. Muy bien. ¿Qué más, maestro? Amochtli. Ah, mostly también es códice de Mastiani, ¿sí, no? Sí, sí, también. Bien. Lo mismo. Vamos a realizar oraciones con estas palabras. Por ejemplo, Nehua, Nikpia, Nikpia, con Canadá deja Nikpia o sin luz a Estados Nikpia, Unidos. Macuili, Ya dijo hace rato, ya dijo. Aquí Macuili, dijo que va a dejar sin luz y le pone. Amochme. Hijo de su, está cabrón. Nehua, ¿Cómo vamos a Nikpia, cocinar? Hermanito Pedro, Macuili, cierra su micrófono, por favor. Es Zelensky, que dice, a ver, pues entreguen a sus hijos al campo de batalla. Nehua, Nikpia, Así, Macuili, Claudia Amochme. Sheinbaum dice, no se preocupen, yo Yo tengo tengo, libros, ajá. ¿Cuántos libros tengo? 5. 5. Yo tengo 5 libros o códices. Libros, dependiendo del contexto de la escritura de la plática. Nehuanicpia Macuili Amochme. Yo tengo 5 libros o puede ser códices. Ujú. Nicpia, Nehua, Ni, Nikon, Nikonakia, no, Nokakuan, no, Kak, Nehua, Nikonakia, Nokak. Ajá. Niconaquia es poner. Yo me pongo. No lo he escuchado. Fíjate bien. Yo me pongo mis guaraches. Nocac, Nocacuan. Nehuan Niconequia Nocacuan. Yo me pongo mis guaraches. Si se dan cuenta, aquí para pluralizar utilizamos guan. Nocac, guan. Mis guaraches. ¿Sale? En este verbo, o para pluralizar, utilizamos guan, nocacuan. Aunque también podemos utilizar el me, nocacme, pero pues no se oye
No se oye bien, se oye bien con el Juan. Es una característica de este, de esta palabra. ¿Sale? Uno más y ya lo demás lo hacen ustedes. Aquí están las palabras. Alguien que me diga una oración. Nehuan y Pía y Pali. Ah, Mm, Nejo, No, es Nehuan, Nipía, Se Nipia, y Pali. Nipia, Se y Pali. Yo tengo una hija. Muy bien. Ujú. Y ya lo demás, pues lo realizan con calma ustedes. Igual ya están, las palabras, solamente hay que ir, pues, escribiendo, ¿no? Componiendo las oraciones, cómo, cómo es que se escribe. Y finalmente, pasamos, no, nos falta. Pasamos a alimentos. Ahora sí, díganme. En relación a los alimentos, tenemos como ejemplo el yelot. Elote también se escribe como elot, pero aquí en esta parte utilizamos yelot para decir el elote. Utilizamos esta variante. Tlaxcali, tortilla, yetl, frijol, chile, tamali, tamal. ¿Qué más podemos encontrar en los alimentos? Mole, maestro. Mole, 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 Cebolla, xonacatl, 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 cebolla. Ujú. Chayotli, chayote, Chayotli, chayotli, chay- Chocolate, chocolate, ajá, chocolate, chocolate, ujú. Maestro atoli, atole, 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 atole. Ujú. Champiñones, ¿cómo se diría, maestro? ¿Cuál? Champiñón o champiñones. Nanacatl, Nanacatl. na, nacatl, nanacatl. Hongo en general. Ya que Ujú. Maestro Sandía. Petzayotl, petzayotl, sandía, petzayotl, nehuan Jitoma, licuani petzayotl. ¿Sí? ah, plátano jitoma, en náhuatl es Polan, huachilot, cuachilotl o polan. Aquí se manejan dos tema, variantes. Cuachilotl
Cua, Cuachilotl, Cuachilotl. O puede ser también Polán, Lengua náhuatl. Cuachilotl o Polán, plátano. Noso. Aquí le voy a poner noso, que significa o es plátano. Ahí está. Pero, ¿y cómo se dice yo quiero un plátano? Nehuanikneki se Polán. Aguacate, aguacate, Aguacate. Agua, aguacate. Ajá. xocomecat, uva, Xocomecatl. Uva. Ujú. Pinoli, Pinole. Pinoli. Pinole, ¿no? tecoxocot, tejocote, Teco- Ajá. Texocotl. mm, O tecolxocotl. Es una variante del tejocote. Texocotl. Ashosh, ajo, Tejocote. Ajá. ¿Cuál? Ashosh, Ashosh. Ajo, ajo, ¿no? sí, Ujú. matzatli, piña, Ajá. Yepasochtli, xocot, fresa, ¿Cómo? xocot, fresa, Texocotl. Ajá. Yepaso, Yepasochtli, Yepazotl. Yepasochtli, Yepasote, Ajá. Yepazotl. Yepaso, Yepazotl. O también otra variante es epazotl, pero aquí lo conocemos más por yepazotl. Yepaso, Yepazotl o epazotl. Los dos significan lo mismo, epazote. chalxocotl, guayaba, Sashokot, ¿no? Sasho, xocot, sashok, sashokot, guayaba. Ujú. Mango, maestro. Mango, el, las- ma- estómago. el mango, a ver, Cacahuat, cacahuate, ajá, cacahuatl, casot, jícama, ca- cacahuatl, ca-
Tohuate. Ajá, ¿cuál otro? Alaxtli, naranja. Ujú. Alas. Aquí también lo conocen por Cajiel. Mm. Cajiel. Naranja. Ujú. Bueno, Sí. una duda, es que viene como Lalax Ah, Chocot, naranja. Lalash. Lalax Lalash. Chocot. Lalash. Ujú. Lax. Ajá. Es una variante, Lalash. Lalash. Lalashokotl. Lalash. Camoxtli, camote. 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 Camote, ajá. No, sí se ve que sí, Chilmoli, investigaron. ¿Cuál? chilmoli, chilmoli, Chilmole. Chilmole. salsa, Salsa. Ujú. Nochtli, tuna. Nochli. Tuna. Ujú. Aguacamole. La guacamole. Guacamole. Ah, ah, Zapot, mamey. zapotle. Ujú. Sí. Ujú. ¿Con estos o le seguimos? Con estos por ahora. Con esos. Sale lo mismo. Van a hacer oraciones con esas palabras y nos pasamos a animales. En animales tenemos el mixtli, que es el puma, el coyotl, coyote, coatl, serpiente, totoli, guajolote, mistón, gato. ¿Qué otro? cuautli, Wow.
Es el águila, ¿no? Ujú. Sí. Mazatl. Mazatl. Venado. Cuespali. Vale. Ocelot. Lagartija, ¿no? Sí. Ocelot. Ocelot, ¿qué es? Jaguar. Celote. Celote. Ocelote, jaguar. Ujú. Chalot. Ardilla. De chalot. Ujú. Arcilla. Ujú. Tecolot. Tecolote. Tecolote. Ujú. Osomatli. Osomatl. Ajá. ¿Qué es Osomatli? Mono. Mono. Ujú. Caguayo. Ca- Caballo. Ajá. Caballo. Ah. Ujú. Huitzitzilin. ¿Mm? Huitzitli. Huitzitzilin. Hui. Sí. Huitzi. Huitzitzilin. Huitzitzili. Huitzitili. Ujú. ¿Qué es? Colibrí. Colibrí. Ujú. Tochtli. Ochli. Ajá, ¿qué es? Conejo. Conejo. Ujú. Zipatli. Sí. Zipactli. Ajá, ¿qué es? Cocodrilo. Cocodrilo. Ujú. Chapolin. Chapulín. What? Chapoli. Chapoli. Nopolocowan. Chapulín. Ajá. Chapoloco. Burro. Ujú. Guanaca. Guanaca. Gallina. Gallina. Ujú. Huexolot. Huexolotl. Huexolotl ya lo escribimos. Ajá. Totoli o huexolotl es variante. Mm. Cáxtil. Gallo. Huex. Lo escribimos también. Castil. Gallo. Ujú. Moyot. Zancudo. Moyotl. Ujú. Huilot. Paloma. Huilotl. Paloma. Ujú. Papalot. Pimichi. Y Michi. Ratón. Ratón. Ujú. Papalot.
Papalotl. Mariposa. Ujú. Sopilot, sopilote, So, pilot. Sopilote. Ujú. yepat, zorrillo, Yepatl. Zorrillo. Ujú. Colotl. Colotl. Alacrán. Alacrán. cuacuat, rana, Ah, gua- gua- Tocatl. Araña. Tocatl. Araña. Ujú. chitopapach, oveja, Chi- Chitopa. pach, oveja, Oveja. Ujú. tototl, pájaro, To- to- pájaro. Ujú. Quetzali. Quetzali. Quetzal. Quetzal. Ujú. cacue, res, Cuacue. Cuacue. Ujú. solín, codorniz, ¿Cómo? solín, codorniz, Solín. quema, codorniz, Mis- Alotl. Alotl. Guacamaya. Camaya. Ajá. No, sí, se ve que sí hicieron la tarea. Con esas, ¿no? Ustedes le van aumentando. quema, Ujú. Le voy a poner en otra diapositiva para que se vea completo. Ujú. Bien, la misma situación, van a hacer oraciones.
con con estos nombres de animales que son sustantivos y igual pueden meter así como el ejemplo de arriba, meter verbos, números, todo lo que ya se aprendió. Y como último dice cómo es que se forman los sustantivos concretos en náhuatl. La mayoría de los sustantivos terminan en tl o l, que son sufijos típicos en esta lengua. Ejemplo, tetl, piedra, yelotl, elote, chocolate, chocolate. Cuando estos sustantivos se vuelven plurales, se usan el sufijo me. Por ejemplo, tetl, teme, piedras, mistli, mitzme, pumas, tlacatl, tlacame, hombres. Esto es como dato para que lo tengan en cuenta. Y bueno, no sé, ¿alguna pregunta? Hasta aquí terminamos con lo que son los sustantivos concretos, que prácticamente son los que ya trabajamos ahorita y son los que van a realizar de tarea, van a formar oraciones. No sé si tengan alguna duda de cómo realizar esta actividad, adelante. Maestro, ¿Sí? un favor, me puede mandar a mi canal de WhatsApp una oración como ahora que es, yo quiero un plátano, yo ¿Sí? quiero una sandía, para tener el ejemplo de uno, de un y de una. Es lo que, Ah, sí. por Sí, favor, maestro. le voy a enviar, por ejemplo, una de lo que es naturaleza, otro de objetos de la vida cotidiana, otro de alimentos y otro más de animales. ¿Sí es correcto? Adelante. ¿Alguien más que tenga dudas en realizar esta actividad? Es el momento, ya que pues, en breve terminamos.